En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebremos esta Santa Misa en esta bonita iglesia por el eterno descanso de nuestro hermano José Luz Berrocal Rodríguez. Digamos juntos: dale, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que nuestro hermano José Luz, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Hermanos, hermanas, la misericordia de Dios nos rescata de la muerte y de toda injusticia que la vida misma nos presenta. La muerte no es algo querido por Dios, es algo que padecemos desde lo más profundo de nuestro ser. Vamos muriendo cada día y por eso tenemos que reconciliarnos con esta muerte que vamos cargando. Hoy, al cabo de año de José Luz, digámosle al Señor: ayúdame a reconciliarme con esta experiencia de dolor no grata, no querida, no deseada, sino que fue parte también de algo que nos ha tocado vivir en esta existencia. Que el Señor nos reconcilie y nos dé la paz. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te rogamos, Señor, que concedas a tu Hijo José Luz tu infinita misericordia, para que la fe y la esperanza que en esta vida depositó en ti le aproveche para la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las falsas contra los principios en que fuimos educados. Presume que conocen a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor.
ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. No considera como moneda falsa y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, si Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan, su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Vamos a responder al Salmo 33. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las manos abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. Hermanos, nos ponemos de pie. Sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer.
que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús les dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos, un momentito. Como les decía al inicio, hermanos, hermanas, es conveniente que tengamos esa experiencia de reconciliación con la vida, con esta vida que nos tocó vivir, con estos 2 años de pandemia que sin duda se llevó a tantos seres queridos, a tantas amistades. La muerte nunca es algo querido por Dios. Dios no creó la muerte, Dios nos creó para la vida. Por lo tanto, cuando se atraviesa en nuestros caminos esta experiencia que nos aniquila, nos destruye, rompe con los procesos más hermosos de las relaciones humanas, podemos experimentar susto, miedo, tristeza, angustia, resentimiento, incertidumbre, tantas cosas, hermanos. La muerte despierta en nosotros justamente todo aquello que no nos gusta, todo aquello que no queremos. Por eso hay que reconciliarnos con esa experiencia. Como lo decía San Francisco, no porque la muerte sea algo bueno o digno de alabar o adorar, sino porque la hermana muerte debe ser asumida justamente como una parte también que nos va a llevar a algo mucho más grande, más pleno, la vida eterna. Por eso murió Cristo, porque la muerte no tiene remedio sin Cristo, porque la muerte nos lleva justamente a la oscuridad, al vacío, sin Cristo. Pero cuando está Cristo, hermanos y hermanas, todo es distinto. Las cosas cambian, las cosas se transforman. El sentido de la vida empieza justamente a hacer madurar aquello que se acaba. De lo que se acaba, de lo que se caduca, vuelve a surgir la nueva vida. Fíjense qué bonita experiencia del Evangelio que hemos escuchado hoy. Esta mujer tomada, capturada en el adulterio mismo. Una mujer que es utilizada para justificar la ley de algunos que se creen justos. Hay tantas personas que conocen muy bien la justicia y la llevan hasta sus últimas consecuencias. Pero la justicia humana no es lo último, hermanos. Hay algo más. Después de la justicia humana, después de la sentencia humana, viene la misericordia. Esta gente que le llevó a Jesús, esta mujer, pensaba poner en entredicho a Jesús nuestro Señor. Pero Jesús, como está lleno de amor y de misericordia, ni se preocupa de esta situación. Únicamente nos hace ver a todos, a ellos que le llevaron a aquella mujer, pero también a nosotros, nos hace ver que también nosotros podemos estar llenos de pecado. A lo mejor pecados que no se ven, porque hay 2 tipos de pecados: los públicos y los privados, hermanos. Los privados pueden quedar ocultos en el corazón de cada uno de nosotros, pero no del corazón de Dios. Los pecados públicos son bien vistos, sabidos, como el de esta mujer, que la sociedad, y más en esta ocasión, ya la había condenado rotundamente. Y se la llevaron a Jesús para apedrearla, para buscar una justificación
para que esta mujer quedara muerta por su propio pecado. En cambio, Jesús lo que hace es, y lo que va a hacer siempre es, voltear a ver tu corazón. Antes de condenar, antes de decirle a alguien si merece la vida o merece la muerte, mejor mirar el propio corazón, hermanos. Por eso es tan importante que hoy, en estos días, sobre todo de Cuaresma, miremos nuestro corazón, lo que está dentro, lo que a lo mejor nada más yo conozco y nadie más. No solamente pecados, también oscuridades internas. Cuántas cosas que no entendemos, que desconocemos hasta de nosotros mismos, que nos perturban en lo más profundo del corazón. No necesariamente son pecados, también hay pecados, pero también hay tantas cosas que tienen que ser miradas desde el interior. Y es ahí, mirando al interior, donde uno se vuelve compasivo, misericordioso, como Jesús. Jesús, antes de hablar, pregunta: ¿quién de estos que me traen a esta mujer está libre de pecado? ¿Quién estaría libre de pecado? Dice el texto que los más viejos son los primeros que se fueron retirando. Yo, de por sí, no es que tenga una manía contra los viejos, pero los viejos deben o debemos ser más sabios y prudentes. Cuando platico con las familias, con las personas, me doy cuenta de que a veces los viejos ya han perdido la sabiduría y la prudencia. Imagínense un abuelo que ha perdido sabiduría, que ya no sabe decidir lo que es mejor. Ha perdido todo, hermanos. Tendrá el título de abuelo, de abuela, de padre, de madre, pero sin prudencia y sin sabiduría no se puede nada. Nada se puede. Aunque las cosas ya estén escritas, aunque las cosas estén dichas, aunque la tradición nos avale, si a ti o a mí nos llega a faltar sabiduría y prudencia, nos vamos a tener que retirar con gente que primero quiere aprovecharse de esta mujer y después pone en su propia evidencia todo lo negativo que está en su corazón. Los más viejos son los primeros que se retiran, porque son los que bien saben que esta vida está hecha de tantas debilidades, de tantos errores, de tantos fracasos. Por ahí había un sacerdote que era muy misericordioso y cuando tocaba los temas justamente así del adulterio o de la sexualidad, nos decía incluso, nos enseñaba: tengan cuidado, porque a veces no son ni 5 minutos los que te llevan a una vida de ruina. No son ni 5 minutos los que pueden cambiar rotundamente la vida. Así pasa, hermanos. Por eso Jesús a esta mujer la ve con tanta misericordia. Y los grandes textos intérpretes de la Escritura se quedan contemplando cómo Jesús miró a la mujer, cómo Jesús miró a la mujer, porque finalmente la miró. Y la mujer también miró a Jesús. Se cruzaron sus ojos, sus miradas. Y como decimos, con una mirada decimos todo. Con una mirada no se ocupan más las palabras. La mirada basta. Aunque Jesús le dice: ¿alguien te ha condenado, mujer? Mujer, ¿quién te ha condenado? ¿Alguien te condenó? Nadie, Señor, nadie. ¿Se fijan? La misericordia de Dios, imagínense, menos condena a nadie. Si los pecadores no somos capaces de condenar en estos momentos,
¿Cuánto creen que la misericordia de Dios va a ser capaz de condenar a uno de nosotros? Nadie, Señor. Esa frase tan fuerte, ¿quién te está condenando? ¿Por qué te sientes condenada, condenado? ¿Por qué te sientes tan impuro, tan impura? Muy típico, hermanos, también en nuestras culturas, sentirse impuros de cualquier cosa, de sentirse sucios, de sentirse indignos, incapaces. ¿Quién te condena, mujer? Nadie, nadie te condena. Qué hermoso descubrir que ni las personas ni Jesús condenaron a esta mujer. Y ahí nos quedamos, hermanos, en que ni las personas pecadoras como nosotros, ni Dios nuestro Señor en su infinita misericordia se atrevió a condenar a esta mujer que había sido captada en adulterio. Que el Señor nos ayude, hermanos, a pasar del pecado a la misericordia. Un pecado que nunca va a ser más grande que el amor que Dios nos tiene. Miremos pues cómo Jesús miró a esta mujer, cómo Jesús miró a esta mujer, cómo Jesús mira a José Luz, cómo Jesús me mira a mí, que también necesito del amor y de la misericordia de Dios. Nos ponemos de pie para invocar la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros y pidamos y supliquemos al Señor, que es Padre bueno de todos, diciéndole: Señor, ten piedad de tu pueblo. Todos: Señor, ten piedad de tu pueblo. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivir, para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal. Oremos. Para que el Redentor del mundo, que se entregó su vida por nuestra salvación, anima a los catecúmenos y a recibir la fuerza del Espíritu Santo, que sean fieles testigos del Evangelio. Oremos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecados. Oremos. Para que el Redentor del mundo, que con su sangre nos cura de todos los pecados, mueva a los gobiernos, a las comunidades locales, todo el mundo, especialmente en los países más pobres, y apoyen el compromiso de los trabajadores del sector salud, para atender los enfermeros, a los ancianos. Oremos. Dios de bondad, que quieres renovar a todo el universo en Cristo, escucha nuestras oraciones, perdona nuestras culpas y concédenos renacer a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar.
Oremos. Señor, que este sacrificio con el cual tu Hijo inocente, inmolado por nosotros, borró todos los pecados del mundo, purifique a tu Hijo José Luz Berrocal Rodríguez de todas las faltas cometidas por la condición humana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque ya se acercan los días santos de su pasión salvadora y gloriosa, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces para cantar humildemente tu alabanza. Para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor, en quien nosotros también somos hijos tuyos. En otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti. Nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua. Mientras comía, tomó pan, te dio gracias, te bendijo, y lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz, celebramos su muerte y su resurrección de entre los muertos, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira con bondad, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formemos en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Andrés. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, y con nuestros hermanos difuntos, con tu Hijo José Luz Berrocal, y con todos los que hoy confiadamente ofrecemos a tu misericordia. Y así, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, cantaremos con gozo la acción de gracias de tu Hijo que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cantemos la oración que el Señor nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos en Cristo, ofrézcanse la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Escucha, Señor Dios, a tus hijos, alimentados con el sacramento de la salvación. Y tú que por tu Espíritu Santo resucitaste de entre los muertos a tu Hijo unigénito, concede también a tu Hijo José Luz la alegría de la vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Buena continuación para todos. Nada